les va a pedir el permiso. Bien, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro sincrónico. Como les comentaba recién, bueno, yo soy Luisina, soy la profesora que va a estar a cargo de esta comisión y la de los lunes. Nos está acompañando hoy Sergio Musa, que yo lo tengo acá al lado, en la esquina de la pantalla, no sé dónde lo tendrán ustedes. Sergio es profesor en educación física, actualmente está en ejercicio de la profesión. Ahora él les va a contar bien a qué institución pertenece y cuáles son todos sus ámbitos de ejercicio de la profesión. Y hoy nos está acompañando ya que la propuesta es que podamos, a través de lo que él pueda ir compartiéndonos de su experiencia en el ámbito escolar, podemos ir metiéndonos en tema, en lo que es la realidad escolar. Particularmente el tema que va a atravesar el encuentro de hoy es planificación escolar, todo lo que tiene que ver con lo organizativo en relación a esta institución, obviamente a la educación física dentro de la institución escolar, y después sí vamos a tener un segundo encuentro que va a ser dentro de 2 semanas, en donde la temática va a ser la clase de educación física. ¿Sí? Estos van a ser como los dos grandes temas que vamos a estar ahí abordando con Sergio. Así que bueno, Sergio es profesor ahí en el liceo Víctor Mercante, es el jefe de departamento de esa escuela, está ahí también trabajando en handball. Bueno, tiene un recorrido lindo y extenso que ahora él les puede ampliar y comentar. Así que bueno, gracias Sergio una vez más por compartir este espacio, por brindarnos este ratito. En esta semana tan particular, como me has estado contando, que si querés también podés ir compartiéndoselo a los chicos y a las chicas, así que bueno, gracias por este momento. Y bienvenido también. Bueno, gracias Luisina por la invitación. Ustedes saben que siempre, desde lo virtual ahora y desde lo práctico, ofreciendo nuestros grupos, siempre colaboramos con la cátedra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Fundamentalmente les quiero agradecer de que, al margen de que sea su obligatoriedad de la cursada, que tengan la predisposición de prestarme sus oídos un rato y su atención un rato para que yo les cuente un poco lo que está pasando de este otro lado, en este caso en los colegios de pregrado. Como para que, por ahí hay gente que no es de la ciudad de La Plata y no conoce, medio los voy a ubicar un poco en el tiempo y en el espacio. La Universidad de La Plata tiene colegios de pregrado. A nivel secundario funcionamos en La Plata el Colegio Nacional, el Bellas Artes y el Liceo Víctor Mercante. La primaria es la Escuela Joaquín B. González, anexa a la Universidad Nacional de La Plata. Es una escuela piloto, como todas las nuestras, más conocida como la anexa. Figura ahí, está al lado del ingreso al campo de deporte de la Dirección General de Deporte, donde antiguamente se cursaba la carrera de Educación Física. Y después tenemos una escuela en 25 de Mayo, que es una escuela agropecuaria, y que en algún momento funcionó con sistema de internación, y ahora tienen un sistema mixto. Los que están en la zona van y vienen, y los que no tienen residencia en la escuela. Eso es un poco el panorama de los colegios de pregrado de la universidad. Bueno, como les contó Luisina, yo me desempeño desde hace más de 30 años en el liceo. Fue mi colegio de prácticas, fue mi primera experiencia en los colegios de pregrado, porque al profe con el que hice las prácticas fue al que le hago la suplencia, y no me fui más. Y estoy en el segundo periodo de jefatura de jefe del liceo. En otras ocasiones nosotros, para ser jefe, tenemos que presentar un proyecto y tenemos que contar con el aval de todos nuestros compañeros del departamento. El jefe de departamento se elige por votación. En el primer periodo hice un proyecto personal, y en el segundo periodo comprometí a todo el departamento
por la forma de trabajo y de mirada que tenemos dentro del departamento, a mí me parecía que el proyecto tenía que ser de todo, no mío. Yo iba a ir a la cabeza porque me proponía como jefe, pero consideraba que había que escuchar todas las voces, porque son un montón de experiencias que estamos haciendo y constantemente nos estamos cuestionando, planteando y replanteando y tratando siempre de la mirada puesta en las y los alumnos. O sea, todo lo que hacemos es para mejorar nuestras prácticas, pero también para que nuestros chicos y chicos se sientan cómodos. Así que el segundo proyecto está en las voces de todos, yo se lo pasé a Luisina, así que se los pueden pedir y lo pueden escuchar o leer. Y nada, lo que el otro día charlaba con un compañero, esto ni se lo conté a Luisina, yo me voy, yo ya he cumplido todo mi periodo, me voy a quedar para acompañar al jefe próximo, porque me parece que hay que acompañar una transición, pero creo que el próximo que tenga ganas de ser jefe y que esté consolidado y consustanciado de la idea que tenemos el departamento, tiene que continuar el proyecto, con su impronta, con su mirada, pero creo que hay que seguir. Este proyecto, la idea es que este proyecto sea de todos y que se mejore entre todos. Eso fue un paso importante. En realidad el colegio, como para que ustedes tengan una idea, se investigan mucho. Si lo han escuchado a Pablo Yaradowski, él habla de nuestro colegio, y nuestro colegio fue el colegio de señoritas. El Liceo Víctor Mercante era de señoritas, y los varones iban al Nacional. Así que bueno, eso es un poco el panorama. Después eso fue cambiando. Se permitieron que entraran varones al colegio. Yo se los voy a contar muy por arriba para no aburrirlos. En una época no teníamos ni espacio físico para funcionar el departamento, porque lo que hoy es el edificio del liceo nuevo, en un momento fue el liceo viejo y se caía a pedazos, entonces no pudimos quedarnos en ese edificio y fuimos atrás del rectorado, donde en primer momento funcionó Humanidades y después Humanidades se traslada al edificio que está sobre 48 y nosotros ocupamos ese lugar. Entonces no había espacio para todo, así que el departamento eran 3 carpetas que llevaba la jefa de departamento bajo el brazo. Y la mirada de la educación física era muy cerrada en algunos aspectos. De hecho, teníamos grupo de varones, grupo de mujeres, programa para los varones, programa para las mujeres, y los varones dábamos clase a los varones y las mujeres daban clase a las mujeres. Era impensado que esto pudiera cambiar. Bueno, cambió. En algún momento se empezó a cambiar, se empezó a mirar de otra manera, y empezamos el primer paso fue que los varones pudimos dar clase a las mujeres y las mujeres podían darle clase a los varones, que esto fue acompañado por algo que ocurrió en la provincia, y como nosotros mucho tiempo copiamos cosas de la provincia o tomamos fundamentos teóricos para hacer nuestros programas o hacer nuestro sustento de la provincia, hasta que empezamos a escribir nuestra propia historia. Y cuando empezamos a escribir nuestra propia historia, algo que marcó un hito importante, nosotros empezamos con un proyecto de integración de los tercer años de los 3 colegios. El motivo era que los pibes, cuando llegaban al último año, se fajaban. Se iban a buscar a los colegios y se peleaban, y tuvimos un caso muy emblemático que fue el que marcó un poco el inicio de esta propuesta, de que casi pierde la vista un chico nuestro en un enfrentamiento. Entonces se da intervención al psicólogo de la universidad y se da intervención a la secretaría académica de la universidad, y empezamos con un proyecto, y en el único lugar que coincidíamos éramos en el campo de deporte, o sea, nos veíamos en el campo de deporte, pero en el campo de deporte nunca hubo problemas, pero nunca. De hecho, hemos hasta jugado juntos algunas actividades con los chicos y nunca pasó nada, pero parece que las personas se transforman cuando están en barra y cuando están en masa, y bueno, y pasa lo que pasa y lo que conocemos, que hay que ir a demostrarle en el otro colegio que son más varolines, más varoniles, y bueno, y hacen pintadas y terminan pegándose, y bueno, nada. Entonces empezamos este proyecto con esa intención,
Y lo primero que hicimos fue mezclar a los varones y a las mujeres de los 3 colegios. Llegamos a mezclar hasta 500 chicos. Primero, obviamente que la primera experiencia nos ofrecimos 3 desquiciados que pensamos que el proyecto podía funcionar, porque obviamente internamente nuestros colegas no todos pensaban que podía funcionar, porque imagínense de que la formación que traemos nosotros, peor yo que vengo de una formación mucho más estricta, me eduqué en los 70 en la facultad y vengo de una familia patriarcal donde todos nos sentábamos a la mesa cuando mi abuelo se sentaba a la mesa y no se podía hablar en la mesa. Imagínense que, bueno, y después tenemos algunos profesores que todavía siguen formados con una mirada biologista y piensan que las chicas no se pueden juntar con los varones porque dicen que los varones tienen más fuerza que las chicas, cosa que es totalmente mentira. Hay chicas que tienen más fuerza que los varones y hay varones que tienen más fuerza que las chicas y nada. Bueno, nada, empezamos con esta muy así, con muchas trabas propias y ajenas, hasta que funcionó. Y cuando funcionó empezamos a mezclar a todos los colegios, y esto fue el primer paso que nos hizo pensar en el colegio que teníamos que darle otra vuelta de rosca a la cosa, y empezamos que primer año entraban todos los chicos a primer año y los mezclábamos a todos. Los 5 años están mezclados, varones y mujeres, o sea que en el grupo 1 están los 5 grupos de varones, obviamente 3 o 4, y los 5 grupos de mujeres, hasta formar un grupo. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con grupos chicos, 20. Entonces armamos 7 grupos sobre 5 divisiones, no sé si me entienden, yo mucho en matemática no ando, pero hacíamos eso, que era bastante engorroso, porque el pibe tenía que desprenderse de que no era de primero A, estaban todos mezclados. En segundo hicimos lo mismo, ya en tercero lo veníamos haciendo, y bueno, fue un corte, y el otro corte que dimos para acompañar esta postura fue que hay un programa para primer año, y hay un programa para segundo año, y hay un programa para tercer año. Que esto es lo que les quería contar, el primer programa que hacemos para este proyecto de tercer año, donde creo que te lo comenté, Luisina, había una compañera mía que fue profesora de prácticas, que falleció, por ahí ustedes han leído algo de ella, Kitty Jure, que fue la que nos acompañó, porque era una persona que desde lo didáctico la tenía muy clara, nos acompañó a tener un programa propio, a escribir, y nosotros empezamos a escribir nuestro programa con nuestra mirada, con nuestra impronta, con nuestros objetivos, con nuestra propuesta, que a veces podían coincidir con lo de la provincia, porque está todo inventado en educación física, pero fundamentalmente era nuestro. Y está bueno que sea nuestro, porque, no porque tenemos que ser diferentes, sino porque cada institución, y en este caso la universidad, tiene que escribir su propia historia. Así que nada, y después lo diferente que tenemos, que también lo fuimos cambiando, porque al principio empezó mucho más sesgado en el tema de que las áreas que elegían los chicos a partir de cuarto año, cuarto, quinto y sexto eran mucho más deportivas, hasta que empezaron a aparecer otra propuesta. Entonces tenemos un área de deporte alternativo que lo dan 2 profesores que son de la facultad, Facundo y Esteban, que son profesores de la casa. Después empezamos con, ahí muy de a poquito a proponer algo de gimnasia, y hoy tenemos 4 grupos de gimnasia, con algunas cosas interesantes, como que hubo algunos varones que se incluyeron en la actividad. Todavía es algo que no está, no sé si resistido o aceptado, no sé cuál sería la palabra, pónganle ustedes la que quieran. Todavía a los varones les cuesta ir a una clase de gimnasia porque la mayoría son chicas, pero bueno. Después tenemos un área de atletismo, tenemos vóley, el vóley lo dividimos en competitivo y en recreativo. No, esto para que ustedes me entiendan, los chicos solamente le damos la opción de que el que quiera hacer vóley y no quiere competir, generalmente es mixto, y el profe el último año, que fue en el 2019, la última experiencia que hizo fue mezclar tanto a las chicas como a los varones de vóley, porque no eran muchos,
para practicar, para entrar en los torneos de competencia. Estuvo genial porque el grupo quedó mixto también, el de competencia. En handball no. En handball, como hay cantidad, tenemos, creo que en el 2019 llegamos a tener 2 áreas de handball mixto, y después tuvimos 2 áreas de handball de varones y una área de handball de mujeres, que generalmente era para competir. Igual dentro del área está la propuesta de que el que no quiere participar, no participa, porque ¿qué pasa? Que a veces hay chicos que tienen muy buenas condiciones y se aburren en los grupos mixtos porque le interesa jugar y hacer más énfasis en eso, pero cuando llega el momento de ir a jugar representando al colegio no le interesa. Y bueno, también le damos la opción de que no. Así que un poco, no sé si me fui mucho o no. Estamos así, el colegio es así, y nada, estamos abiertos. Y obviamente, me estoy olvidando de la frutilla del postre. Como siempre tratamos de llevar propuestas que mejoren la calidad de lo que hacemos, empezamos con una experiencia en natación en primer año, y hoy natación está dentro del programa. Nosotros tenemos una característica que yo creo que va a llevar un poco más de tiempo modificar. Los chicos en educación física tienen un estímulo semanal de 80, 90 minutos, 1 hora 20. Para poder proponerlo de natación, no podíamos hacer 2 horas de 40 porque era ridículo, no se terminaban de poner la malla que se tenían que ir. ¿Qué quiero decir con esto? Tuvimos que hablar con la directora, tuvimos que ver si el presupuesto nos daba, hubo que ampliar el horario, y por consecuencia a los profesores hay que pagarle la hora extra. Y también tuvimos que ustedes 1 hora extra, y no es 1 hora extra, éramos 7 grupos, eran 7 horas extra, más yo propongo que haya un coordinador de natación, porque obviamente ustedes saben que una vez que se reciban y tengan el título bajo brazo, ustedes se van a especializar, y la especialidad la van a buscar afuera, pero no salimos sabiendo todo. Entonces es necesario que haya alguien que domine, para que nos oriente, para que nos guíe. Y por suerte, en este proyecto de natación, César del Pícolo, que es un excelente compañero, profesor, y que sabe un montón de natación, no solamente nos orienta y nos guía, sino que él, que es el que más sabe, yo tengo que destacar esto porque una línea de pensamiento que tengo en todas las actividades, está con los que menos saben. O sea, los chicos que no saben nadar, arrancan con César. No porque nosotros no podamos enseñarles, sino que él tiene mucho más recursos técnicos y didácticos que nosotros. Por ahí nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo doble, tener que ponerse a estudiar más. Y cuando tenés a alguien que sabe, esto puede ser criticable. Seguramente en otro colegio lo hacen de otra manera. Nosotros pensamos que esta es la mejor manera. Y después, extraprogramático, tenemos campamentos que se hacen con primero, con segundo y con tercero, que ya en el 2019, porque estoy en económica, empezamos a salir a lugares muy cercanos, porque se encareció mucho el traslado y demás, y el objetivo no es ir a la costa como íbamos en algún momento, sino que los chicos vivencien la experiencia de convivir en un campamento. Así que últimamente lo estábamos haciendo en el camping de Adul, que queda en 32 y 150 y pico, que está muy bueno, que tiene muchas comodidades, y que para nosotros cumple con el objetivo que queremos. Y hoy tenemos un departamento que funciona, que en el edificio tenemos un salón, una sala, un aula, donde hasta computadora nueva tenemos, que hoy a este momento de la realidad educativa tenés que tener muchas cosas en la compu, hay que usar las nubes, etcétera. Así que nada, hasta tenemos armario que nos ha hecho la gente de infraestructura, y bueno, obviamente ahí guardamos todos los insumos del campamento. Cuando termina el año sacamos todos los materiales y los llevamos al colegio, porque como funciona la colonia en el campo de deporte, dejamos bastante espacio libre para otras actividades. Sí, perdón, Luisina, que te interrumpí. No, está bárbaro. Vos cortame, vos me tenés que cortar porque yo me voy.
Es que mientras ibas hablando, yo iba recapitulando un montón de cosas. Digo, es recontra interesante que hiciste una historización de la escuela, de la institución, liceo, de la educación física. Digo, ahí, en lo que hemos estado trabajando a lo largo de la semana, hubo varios y varias que han reparado en esto de la historia de la institución que estuvieron analizando. Y porque también hay algo de esto que marca un poco la realidad que estamos cuando caminamos por una escuela. Entonces está bueno. Digo, también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, a través de la experiencia que nos estás contando, Sergio, ver cómo las decisiones que van tomando los profes y las profes y cómo se van leyendo algunas realidades hacen que eso después deriven proyectos, deriven propuestas, y cómo todo este marco que se va armando no está ajeno a lo que sucede en la clase de educación física. ¿Sí? Si ustedes, ahora vamos por ahí a meternos en cómo están organizando las clases de educación física hoy los profes y las profes del liceo, pero digo, si nos vamos a meter en una clase y vamos a ver qué está sucediendo ahí, digo, hay un montón de todas estas cuestiones que está contando Sergio que están propiciando que lo que sucede en esa clase suceda de este modo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la realidad escolar de esta escuela en particular, está bueno conocerlo y es un ejemplo también como para analizar todas las posibles instituciones, ya sea escuela, gimnasio, club, una colonia, digo, todas tienen algunas de estas cuestiones de fondo que está bueno saberlas, si vamos a transitarlas como profesores y profesoras a cargo de grupos. Sergio, en relación a por ahí el Mira, presente, no perdona, sé si... Sí, sí, voy a eso, mira. Pero lo dale. quiero relacionar con este punto, que justo lo nombraste vos, el de los cambios. Yo medio les conté la historia muy a grandes rasgos, y usted tiene que imaginarse que en estos 30 y pico de años los cambios fueron en periodos largos. Pero a medida de que nos vamos acercando a la actualidad, los cambios fueron más rápidos. Y les voy a contar algo de la velocidad con que empezaron a cambiar las cosas cada vez más rápido, solamente con este ejemplo. Nosotros el año pasado tuvimos que trabajar virtual. Y trabajamos virtual, si bien teníamos una comunicación y demás, todavía estábamos con el sistema viejo. O sea, no es el sistema viejo, estábamos con el sistema del 2019. Porque como todos nos creímos, no sé si ojalá haya alguno que se haya sido más realista y levante la mano, que esto no iba a pasar pronto. Nosotros nos creíamos que iba a pasar pronto. O sea, nosotros nos preparamos para que después de las vacaciones de invierno de 2020 volvíamos al campo de deporte, a la práctica. No teníamos ni idea ni dimensión, o por lo menos yo no tenía ni idea ni dimensión de lo que era esto y dónde íbamos a terminar. Entonces, la organización fue la del 2019. Mezclamos todos los pibes que entraron en primero, mezclamos todos los pibes que estamos en segundo. ¿Por qué? Los mezclamos porque dijimos, en la teoría trabajamos así, y cuando vayamos a la práctica continuamos con los grupos, porque si no, va a ser un desorden. Obviamente, usted imagínense en hacer todo esto virtual, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Hubo que elegir áreas, los chicos de tercero tuvieron que elegir el área para cuarto, tuvimos que armar las áreas, las tuvimos que equilibrar para que los números nos dieran parejo, porque cuando volviéramos a la práctica no podía haber un profe con 30 pibes y uno con 10. Entonces el año, por la organización del 2020, nos llevó a que tuvimos que muchos trabajar en forma individual. Fueron muy pocos los que se agruparon. Se agruparon por ahí los profes que estaban el lunes en la primera hora y le coincidía la materia, o uno tenía el área de vóley en la primera hora y en la segunda, entonces hacían un Zoom junto. Los que estábamos solos trabajábamos solos, por ahí nos agrupamos con algún otro, pero ¿por qué? Porque seguíamos manteniendo nuestros horarios que teníamos en el 2019, y además la gente tenía otras obligaciones, entonces trabajamos solo. Pero lo que sí fue una característica, y voy a tratar de acortar un poco el relato, tuvimos mucha más comunicación entre nosotros, muchísima más. Y cuando nos dimos cuenta que terminaba el 2020 y el 2021 iba a ser parecido,
porque nosotros empezamos a trabajar en febrero del 2021 para la presenciabilidad. Se frustra la apertura del campo de deporte en febrero, cuando la dirección lo quiere abrir con la pileta y con algunos deportes. Nosotros vimos que todo lo que habíamos planificado para la práctica no iba a funcionar. Entonces tuvimos que empezar a pensar una nueva virtualidad. Pero la nueva virtualidad no podía ser como la del 2020. ¿Por qué? Porque si se volvía a la presenciabilidad, el colegio había armado un protocolo donde, voy a poner un ejemplo, pero es para todos, era lo mismo, cuarto A tenía burbuja 1 y burbuja 2. Entonces, si yo quería dar educación física, no podía mezclar a los de cuarto A con los del B, con los del C, porque había que respetar la burbuja. Esto fue muy conocido, el tema de la burbuja. Entonces tuvimos que rearmar todo, y tuvimos que acomodar a todos los profes y pedirle, y obviamente hubo muy buena voluntad, que cada uno acomodara sus horarios. De hecho, tuvimos que pedir a algunos profes de la mañana que pasaran a la tarde, porque necesitábamos 15 docentes, uno para cada año. Después, los que estábamos dispensados, estamos vacunados y levantamos la dispensa, pero en ese momento no teníamos más de uno. Después quedamos algunos grupos con pareja pedagógica, que a la mañana, que es el más abundante, al achicarse los grupos, sobraban profesores. De hecho, y esto es entre paréntesis, esto es algo destacable del compañerismo y de lo fusionado que estamos como departamento, de que tenemos un compañero dispensado y no pedimos que nos cubran la suplencia pagándola, lo vamos a cubrir nosotros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando menos cantidad de horas en la práctica. Bueno, cuestión de que tuvimos que rearmar todo. Lo que teníamos armado antes no nos servía, y tuvimos que armar todo y empezar a trabajar con la burbuja y hacernos cargo de una división. Entonces lo rescatable es que la mayoría de las veces trabajamos en pareja, que eso es lo bueno. Y estamos trabajando y planificando en pareja y demás, pero fíjense qué rápido que empiezan a cambiar las cosas. El año 2020, en la virtualidad, trabajamos de una manera, el 2021, esperando la presenciabilidad, nosotros no llegamos a ir al campo de deporte, porque nos agarra la segunda ola y tuvimos que rearmar todo de nuevo para la virtualidad, y ahora estamos, hace un mes y medio que estuvimos armando la presenciabilidad superpuesta con el cierre del segundo trimestre, que lo hicimos virtual. Y en lo segundo, porque esto es lo que les quería contar de los cambios, y lo segundo es como que por ahí algunos de ustedes dicen, sí, está muy piola, este tipo nos está vendiendo que tienen una mirada muy constructiva, una mirada re piola, todo. Pero nosotros tratamos que nuestra mirada caiga en los chicos. No solamente porque son los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, sino porque queremos que ellos también se hagan carne de la mirada que tenemos de la educación física. Entonces, creo que nos salió bien. El trabajo práctico 1 y 2, y esto lo puede, si ustedes entran a la Wikiliceo, después les cuento cómo funciona la Wikiliceo, nosotros tenemos un blog ahí. El trabajo práctico 1 y 2 estuvo sustentado sobre la gimnasia. Cosa que nosotros, cuando damos las clases de educación física, la pasamos muy por arriba, por el apuro, porque los pibes se aburren. Entonces hicimos mucho hincapié en lo teórico, para que ellos se dieran cuenta de lo que era la gimnasia, qué diferencia había entre una entrada en calor y un entrenamiento, y le dimos tarea, les contamos cosas y le dimos tarea. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Ahora, cuando volvemos a la presenciabilidad, el primer periodo de trabajo va a ser la parte práctica del trabajo 1 y 2, o sea que los chicos constantemente tienen que estar al tanto y estudiando para poder responder a lo que vamos a hacer en la práctica y para que entiendan por qué lo hicimos. Sergio, ¿y dónde redoblamos? ¿Querés quedarte con esta idea que se está por cortar el tiempo de este Zoom? Dale. Volvemos a entrar Dale. con el mismo enlace, la misma contraseña y retomas de cómo continuaron con estos dos trabajos prácticos. ¿Parece? Dale. Bien, nos encontramos entonces con este mismo enlace. Voy cerrando así damos inicio a la nueva reunión. Gracias.